vamos a grabar. Voy a compartir ahora, esperemos que no pase de vuelta. ¿Se ve? Bien, ¿ahí se ve? Sí. Se ve. Gracias, Mateo. Bien. ¿Hicieron esto o pudieron hacer? Conceptuar, creo que son 4 o 5, hable uno de cada uno si es que lo hicieron. ¿Sí? Hoy, después de esto, como que me relajo, me pongo flexible, así que no pasa nada. Están perdonados si no lo hicieron. Pero bueno, ¿qué encontraron sobre el complejo de Golgi o del aparato de Golgi? Acuérdense que estas son organelas que salen de la estructura del citoplasma, están dentro de lo que es el citoplasma, ¿sí? Y yo les había pedido de que definan cada uno de estas organelas, o organoides, como quieran llamarlo, menos las mitocondrias, que nosotros ya lo habíamos hablado, y que le vamos a dar una parte muy importante cuando veamos respiración celular, ¿sí? Y bueno, volviendo, una definición, una característica y una función principal. ¿Quién se anima? Diara, Mateo, Sofi, Ana. Arranco yo. Dale. Bueno, está formado por 3 a 20 cisternas. Son pequeños sacos membranosos aplanados de bordes salientes. Sí. Las células poseen varios y son más numerosos en las células que secretan proteínas. Pausa. La cara de entrada, sí. De vuelta, lo último, decime de vuelta lo último. Te escucho bajito yo, Mati, no sé, no quiero tocar nada. Sí, puede ser. Son más numerosos en las células que secretan proteínas. Perfecto. Bien, involucrado en la síntesis proteica, ¿sí? ¿Alguno encontró algo sobre el retículo endoplasmático? Sí, lo leo. Dale, Ana. Es una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos. Se extiende desde la membrana o envoltura nuclear, con la cual se conecta a través de todo el citoplasma. El retículo endoplasmático es tan amplio que constituye más de la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma de la mayoría de las células. Bueno, las funciones, hay dos, el rugoso y el liso. El rugoso sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se movilizan en el interior de los orgánulos celulares. Pausa. Glucoproteínas, ¿saben lo que es? La palabra lo dice, ¿sí? Una mezcla así de glucosa y proteínas. Y fosfolípidos es un tipo de lípido, que cuando veamos nutrición son todas macromoléculas y lo vamos a ver. Perdón, Ana, ¿algo más? Sí, creo que se movilizan al interior de los orgánulos celulares, se insertan en la membrana plasmática o se secretan por exocitosis. Perfecto, para darle estructura a la membrana, básicamente. Colaboran en la estructura de la membrana plasmática o membrana celular. Bien. ¿Y ahora querés participar, Mateo? Me faltó el liso. Dale, perdón, dale. La función del retículo endoplasmático liso sintetiza ácidos grasos y esteroides, estrógenos y testosterona. Inactiva o detoxifica ciertas drogas y otras sustancias potencialmente nocivas. Elimina el grupo de fosfato de la glucosa 6-fosfato y almacena y libera iones de calcio que inician la contracción de las células musculares. Bien, pausa, Ana. Resumiendo, colabora como en el sistema. No sé si está bien lo que voy a decir, pero como el sistema inmunológico de la célula, ¿sí? Elimina los desechos, lo que no le sirve a la célula, su función principal. ¿Bien? Bien, Ana, ¿listo? Mateo, Yara, ¿algo de vacuolas, lisosomas? Voy con los ribosomas. Dale. Bueno, son organulos citoplasmáticos no delimitados por membrana de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas. El ARN. Sí. Sí. Constituyendo una máquina molecular que está presente en todas las células, excepto, bueno, los espermatozoides. Son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Serían, es decir, que son los encargados de la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Ahí está la función principal. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Yara, ¿pudiste hacer algo? ¿Encontraste algo? Profe, yo ni siquiera sabía que había actividad. No importa, Yara, no pasa nada. Vos me perdonaste la semana pasada se cortó y... Bueno, vos me perdonaste por la desconexión, yo te perdono por esto. ¿Querés que lea el otro?
Pedro. ¿Cómo? Bueno, Pedro prendió la cámara. ¿Querés que lea lisosomas? Dale. Pedro prendió la cámara y se fue a mirar Netflix. ¿Dónde está? Bueno, no, dale. perdón. Pasa, se está durmiendo el nene, perdón. Bien, bien. Hola Pedro, buenas noches. Dale, Sofi. Bueno, lisosomas son vesículas rodeadas por membranas que se forman en el aparato de Golgi. En su interior pueden contener más de 60 tipos de poderosas enzimas digestivas e hidrolíticas que pueden digerir una gran variedad de moléculas una vez que los lisosomas se fusionan. Perdón, se me rompió la lapicera que tenía en la mano y me tenté. De moléculas una vez que los lisosomas se fusionaron con las vesículas formadas durante la endocitosis. Funciones: digieren las sustancias que entran en la retícula por endocitosis. Ahí está. Transportan los productos. Función principal, como una acción Digieren sustancias. sí, de digestión celular. Bien, perfecto, Sofi. Bueno, y transportan los productos finales de la digestión al citosol. Ahí Después, va. bueno, otra función: llevan a cabo la autofagia, que es la digestión de los organulos deteriorados. Después implementan la autólisis, que es la digestión de una célula entera, y son responsables de la digestión extracelular. Lisis es rompimiento, rotura. Perfecto. Bueno, si están de acuerdo, arrancamos con enzimas. ¿Es así? Nosotros habíamos visto algo de enzimas, pero si quieren le damos un repasito rápido y continuamos. Esa fue la única actividad que les di, ¿no? Sí, bastante era igual, ¿eh? No era así como única. Bueno. Ana, una actividad sola. Y bueno, bien, es suficiente, digo. Porque lo Escuchen. dijiste como que era muy poquito. No. Antes que me olvide, hoy es lunes. El otro lunes no, pero el otro lunes ya tienen el primer trabajo práctico, anoten. No sé qué día de mayo sería. ¿Bien? ¿Y cómo es? Esto dura 2 Zoom. Uno va a ser para la prueba y el segundo Zoom empezaríamos capítulo 2. ¿Quedó claro? 10 de mayo. Repito, este lunes que viene no, este lunes que viene terminaríamos de ver, si es que no lo terminamos hoy, todos los temas, hacemos un repaso, hacemos actividades, y si dentro de 15 días, primer trabajo práctico que consta de 10 preguntas, esa es la primera parte. La segunda parte arrancamos con el capítulo 2, sistemas energéticos, que nada que ver, que se pone bueno de verdad. Esto es bastante tedioso con lo que continúa. Bueno. 10 de mayo sería. Gracias. Anoten, 10 de mayo. Yo ya anoto eso. Perfecto. Gracias, Ana. Bueno, ¿para qué están las enzimas? Básicamente, sin las enzimas no existiría la vida porque... ¿Me ven? Se está volviendo loco. ¿Me están viendo o no? Díganme que yo los veo a ustedes. Sí, te vemos y te escuchamos y se ve. Ahí está. Yo no... Se había puesto en negro de vuelta, un susto, por Dios. Sin las enzimas, las reacciones metabólicas o las actividades de la célula son muy lentas. La función principal de las enzimas es disminuir la energía de activación, ¿sí?, para que se produzcan las reacciones celulares muchísimo más rápido. ¿Bien? Químicamente son proteínas. Químicamente la estructura química son proteínas. Y también son llamados catalizadores biológicos. ¿Sí? Cada vez que actúa una enzima, no se va a alterar y no se le va a desnaturalizar siempre y cuando esté todo en condiciones normales, que ahora vamos a ver cuáles son los factores que podrían afectar esa actividad enzimática. Bien, ¿cuántas reacciones metabólicas pueden llegar a hacer las enzimas por minuto? Entre 30 y 300 millones de reacciones por minuto. Las elaboran las mismas células y están presentes prácticamente en todas las células. ¿Cuántas clases de enzimas hay? Y hay aproximadamente 1000 clases de enzimas
en todo nuestro organismo. Creo que todos estos datos ya los había dado. Esto ya lo había explicado. Es clave que se disminuya, que las enzimas, estos catalizadores biológicos, disminuyan la energía de activación para que rápidamente los reactivos se conviertan en productos. Pero lo importante es, esto ya lo vimos, molécula que... Yo quiero que vean, esperen, ¿dónde están las funciones? Ahora vuelvo, acá. Pero ¿cómo funciona todo esto? ¿Sí? Nosotros tenemos que saber cómo funciona todo esto. La de abajo, lo naranja, es la enzima, ¿sí? Donde se van a unir se llama centro activo o sitio de fijación. Y va a venir el sustrato, o la enzima va a ir al sustrato. Y este funcionamiento consta de 3 pasos, me olvidé decirlo. El primer cuadrito es como que la enzima va a reconocer a ese sustrato porque es clave el nivel de especificidad, ¿sí? Cada enzima le corresponde un sustrato, y no va a otra. Bien, eso es una de las características principales de la enzima. Bien, están íntimamente relacionados esa enzima con el sustrato. Entonces lo reconoce esa molécula de sustrato, ¿sí? Y se va a fijar en ese lugar de la enzima que les había marcado yo le estoy señalando con el cursor, esto que se llama centro activo o sitio de activación. ¿Bien? Y el primer pasito se va a llamar CES, complejo enzima sustrato. ¿Bien? Segundo pasito. Ya se unió el sustrato, ¿sí? Y acá mismo ya se produce la reacción química. ¿Bien? Con el objetivo de que el sustrato se convierta en producto o en productos. Acá, en el segundo pasito, va a disminuir esa energía de activación que habíamos hablado recién para que el sustrato se convierta en producto. Y el tercer pasito del funcionamiento de la enzima dice que la enzima se libera de los productos para que esos productos puedan ser usados, después vemos dónde. Su estructura se va a mantener igual para volver a producir este mismo proceso millones de veces por minuto. ¿Bien? Más básico que esto, no se los puedo explicar. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Volvemos para atrás. Y vamos a ver las características. La más importante es la amarillita que yo les hablaba de la elevada especificidad del sustrato y de la reacción. Dice que actúan en pequeñas cantidades, se disuelven en agua, ¿sí? Se disuelven en agua, son solubles en agua. Tienen una acción tanto intracelular como extracelular. Elevada especificidad del sustrato y de la reacción, esa lo vamos a dejar para el último, ahora volvemos ahí. Actúan a determinadas temperaturas. Si hay una temperatura muy elevada, la enzima se va a desnaturalizar y no va a servir y no se va a producir esa reacción metabólica. No se consumen ni se alteran, ¿sí? Siempre y cuando no haya ninguna alteración como para que ocurra. Y se denominan añadiendo asa, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, urea, ureasa, sacarosa, sacarasa, etcétera, etcétera, como para darle un nombre. No sufren modificaciones, como habíamos dicho, y lo que vamos a hablar es sobre el puntito amarillo que se ve ahí, el cuarto puntito. ¿Se ve? Tiene 2 tipos de especificidad. Bien, la especificidad del sustrato y la especificidad de la reacción. ¿Qué podemos llegar a decir de la especificidad del sustrato? Esto significa que cada enzima va a actuar en un sustrato específico y no en otro. Eso es lo que les quise decir recién con el funcionamiento. Cada enzima va a actuar en un sustrato específico y no en otro. ¿Sí?
Por ejemplo, la degradación de una molécula de glucosa, que no lo vimos todavía porque es el proceso de la respiración celular o del metabolismo de la glucosa, tiene 19 reacciones enzimáticas y son todas totalmente diferentes. Ahí iría una enzima para cada sustrato. ¿Bien? Y el segundo, elevada especificidad de la reacción. ¿Sí? ¿Qué significa? Que solo van a catalizar, la palabra catalizar viene de la palabra catalizador, a una de las posibles reacciones y no a todas. Claro ejemplo, el de las 19 reacciones enzimáticas de la molécula de glucosa. Repito, cada enzima va a catalizar una de las posibles reacciones. ¿Quedó claro? ¿Se va entendiendo? Es aburrido, recontra aburrido, pero ya lo vamos a pasar de nuevo. Y esta es la estructura de la célula, de la enzima. ¿Bien? Pueden llegar a ser solo proteicas. A ver, ¿puedo continuar? Permiso, perdón. Vamos acá. Solo proteicas, ¿sí? Que son enzimas solamente con químicamente proteínas. Y holoenzimas. ¿Qué significa la palabra holoenzima? Yo de ahí sacaría dos flechitas, en donde una diría parte no proteica, y la otra diría parte proteica. ¿Bien? ¿Me siguen? No me sale eso hacer lo de las flechitas y eso, pero bueno, si estuviese en el pizarrón me saldría. De la parte no proteica, saquen dos flechitas que son muy importantes, que son cofactores y coenzimas. Cofactores y coenzimas. Ahora vamos a ver lo que es. De la parte proteica de la holoenzima, saquen otra flechita que diga apoenzima. ¿Bien? Todo esto si quieren, obviamente, porque si no después lo pueden leer. Y vamos a ver, acuérdense que salía de la parte no proteica, dos flechitas que decía cofactores y coenzimas. ¿Sí? ¿Qué es un cofactor? No te puedo creer. No, perdón, Cuando son iones metálicos, ¿sí? O moléculas orgánicas. ¿Bien? Y miren este dibujito. Magnesio, el zinc, etcétera, etcétera. Me dice que son iones metálicos. Estos iones metálicos nosotros los vamos a encontrar en los minerales. Por eso es tan importante la dieta rica en minerales, ¿sí? Porque contiene todo lo que es este tipo de iones metálicos. Por ejemplo, el magnesio, por ejemplo, bueno, ya lo acabo de decir, pero ¿dónde encontramos esas fuentes ricas? En los limones, en las naranjas, en el Gatorade, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Ana, Sofi, ¿se entiende algo? Bien, perfecto. ¿Y qué dice de las coenzimas? ¿Sí? Que químicamente son vitaminas. Químicamente son vitaminas, son moléculas que se van a asociar a las enzimas y que van a colaborar en los procesos secundarios. ¿Bien? Estas coenzimas se van a unir o de manera temporal, ¿sí? Esporádicamente, o en forma permanente. Colaboran en los procesos secundarios de las reacciones metabólicas. ¿Bien? ¿Cuáles son estas coenzimas? Son vitaminas. ¿Qué vitaminas, profe? Esas vitaminas. La C, la B1, la B2, la B3. Que esto no nos interesa, yo necesito que ustedes sepan que son vitaminas. Y volvemos al tema de la nutrición. Bastante importante el tema de consumir vitaminas.
¿sí? Si hay defecto, si hay escasez de vitaminas, se llama avitaminosis, ¿sí? Y si hay exceso, se llama hipervitaminosis. Ahora, si hay exceso de vitamina, ¿quién sabe por dónde se eliminan? Cuando hay exceso de vitaminas, si son vitaminas y las vitaminas se dividen en dos, liposolubles e hidrosolubles. Las hidrosolubles viene de la palabra agua, ¿sí? Se van a eliminar por la orina, y si hay exceso de vitaminas hidrosolubles, no pasa absolutamente nada. Ahora, si hay exceso de vitaminas liposolubles, que vienen etimológicamente de los lípidos, ahí puede llegar a traer alguna consecuencia. ¿Se entendió? Bien. Puede llegar a producir patología, pero después eso no nos vamos a meter. Las coenzimas más conocidas son las NAD y FAD. ¿Dónde van a aparecer el NAD y el FAD? En la cadena de transporte de electrones, que todavía no lo vimos. Acuérdense eso, vayan anotando los NAD y FAD. Son los que llevan los hidrógenos, etcétera, etcétera. Definidos esa parte de la enzima, ya lo vimos esto. Y vamos a ver a grandes rasgos, recontra grandes rasgos, cuáles son las funciones de la célula. ¿Bien? Aceleran la conversión de los macronutrientes. Macronutrientes, lípidos, carbohidratos, proteínas y agua. Aceleran las reacciones, ya lo dijimos, actúan en la digestión, intervienen en los procesos de contracción muscular, ¿sí? Mejoran la circulación sanguínea, aceleran los procesos de cicatrización, medidas que están involucradas entonces en el sistema inmunológico, aumentan el sistema inmunológico, justo ahí abajo, no lo había leído. Destruye células tóxicas, más de lo mismo, ayudan a la coagulación de la sangre y crean rutas metabólicas. ¿Qué es esto? Ahora después lo vamos a ver cuando nos toque metabolismo. Bien, son esenciales para la vida, recontra esenciales para la vida. ¿Vamos bien? Esto no es muy importante, pero necesito que ustedes sepan que existen las categorías principales, ¿sí? Y como habíamos dicho, se denominan añadiéndole, sumándole al final de la palabrita asas. O asas. Todas estas principales son las principales categorías que cada una de estas, que no nos interesa porque no se los voy a tomar, cumple una función principal. Por ejemplo, las hidrolasas van a colaborar en la hidrólisis de la parte celular. ¿Sí? Oxidorreductasas, obviamente en las reacciones de oxidorreducción que no las vimos. Y así con todas. En los procesos de transferencia, las transferasas, etcétera, etcétera. Pero no los quiero aburrir más y continuamos. Pero se los tenía que mostrar en estos 20 segundos. Y acá sí, acá nos vamos a detener, porque hay factores que van a afectar la actividad enzimática. ¿Bien? Esperen, perdón. Estos 5 factores pueden llegar a perjudicar todas las reacciones metabólicas porque perjudican a las enzimas. El primero dice la concentración del sustrato. Si la concentración del sustrato aumenta, la velocidad de reacción también aumenta. ¿Eso cuál es? ¿Ese es el problema? No. Pero si sigue aumentando, sí. Se empieza a desnaturalizar. Siempre el objetivo es que no se desnaturalice la enzima. ¿Está claro? A mayor concentración del sustrato, a una concentración fija de lo que es la enzima, se va a obtener la velocidad máxima. Si esa concentración continúa aumentando, ¿sí? No tiene más efecto la velocidad de reacción. ¿Repito o se entendió? Excelente el feedback este.
¿Se entendió? Gracias, Sofi, por el pulgar. La concentración de la enzima. Si la concentración de la enzima aumenta, el más se indica aumenta, ¿sí? La velocidad de reacción también. Pero siempre y cuando haya sustrato disponible. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Siempre y cuando haya sustrato disponible. Y este aumento tiene un cierto límite. Aparte, si ese aumento, valga la redundancia, sigue aumentando, se desnaturaliza la enzima. ¿Qué pasa con la temperatura? Sí, la fotito esa es donde no tiene absolutamente nada que ver, pero tenía que relacionar con algo. ¿Dónde podemos llegar a tomarnos la temperatura corporal? ¿Sí? Básicamente nosotros, o se usa mucho debajo del brazo en la axila. Pero bueno, volvemos. Un aumento de 10 grados duplica la velocidad de reacción. ¿Sí? Y abajo dice que el calor desnaturaliza la proteína. ¿Bien? Si sigue aumentando, corremos grandes riesgos de la vida, básicamente. Básicamente, si sigue aumentando, la enzima pierde su actividad. ¿Bien? Anteúltimo. pH significa, ¿saben lo que es el pH? Ya lo habíamos hablado con ustedes, ¿esto algo no? ¿Saben lo que es el pH? Es una escala de acidez, ¿sí? Que siempre, exceptuando el sistema digestivo, tiene que estar en 7, ¿sí? Para que sea un pH neutro. Si el pH baja, desciende, el pH se convierte, se convierte en ácido. Si el pH aumenta, se convierte en alcalino. ¿Sí? A mayor hidrógenos, más ácida es la solución. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que tener cierto pH. Cierto pH sería el pH neutro. Bien, cuanto más hidrógenos, mayor acidez. Es la escala de acidez que se utiliza para saber cómo está el medio. Y empieza a haber rupturas químicas si se desnaturaliza el pH, si empieza a corromperse. Bien, es el potencial hidrógeno. ¿Está claro? Y es más, quizás le pueda llegar a decir una... pero lo escuché una vez y no sé si está comprobado, pero la 7-Up viene de acá, del pH 7. Anótenlo y averigüenlo, porque no sé si es verdad. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Esto dónde lo vamos a ver de vuelta el pH? No se preocupen, esto solo no, profe. Lo vamos a volver a ver en lo que es el sistema respiratorio, capítulo número 4. Quedan 10 minutos. Y por último, la presencia de cofactores que fueron los que estuvimos definiendo recién. ¿Sí? Básicamente dice que la concentración del cofactor debe ser igual o mayor que la de la enzima. Si la concentración del cofactor es menor, no hay ningún sentido y la enzima se desnaturaliza. ¿Bien? Si la unión de cofactor de la proteína es inactiva, la unión de cofactor activa la proteína. Está muy clarito en eso. Esto L1 y L2 son los productos que realizó esta material en la parte del sustrato. ¿Quedó claro? Bien, gracias, Yara. Continuamos. Cambiamos rotundamente de tema, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a ver es el metabolismo celular. ¿Qué dice metabolismo celular? Dice que son reacciones químicas que se producen dentro de las células y que las mantienen vivas. ¿Bien?
todos los órganos necesitan esos nutrientes, ¿sí? Que toman del exterior, junto con la energía, para realizar estas reacciones químicas. ¿Bien? Si yo tengo que definir la palabra metabolismo, metabolé, etimológicamente dice que es un cambio, es una transformación. Y celular, obviamente, son cambios o transformaciones que sufre la célula. ¿Bien? Cada segundo se cumplen en el organismo miles de procesos metabólicos. ¿Bien? Que todo ese conjunto forma lo que es el metabolismo celular. El metabolismo es la suma de todas esas reacciones químicas que las produce las células. ¿Bien? Para que todas estas reacciones químicas se produzcan, nosotros necesitamos de esas enzimas que acabamos de ver. Y hay dos tipos de metabolismos muy claros. Bueno, esto es más de lo mismo. ¿Qué vamos a transformar? A los nutrientes, ¿sí? Los cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales. Acá hay macro y micronutrientes. ¿Bien? ¿Sí? Para obtener energía, para que sea necesario para crecer, para reparar las células, reproducirse, etc. ¿Bien? Las reacciones químicas son conocidas como reacciones metabólicas. ¿Y qué más me falta? Nada. Continuamos. Esto más de lo mismo. Yo necesito ir, esperen, Bueno, después vuelvo. Funciones del metabolismo. Primera y principal función es obtener energía química y guardarlas en los enlaces químicos en forma de ATP. ¿Qué es un ATP? Es una moneda energética química. Si yo tengo que definir esa sigla, es adenosín trifosfato, una molécula de adenosina con 3 fosfatos, que ahí es la forma en que se guarda la energía en nuestra célula. Repito, funciones del metabolismo. La primera función es obtener energía química. ¿De dónde saca esa energía química? De los nutrientes. Y guardarlas en enlaces químicos en forma de ATP. ¿Bien? ¿Se entendió? Convertir alimentos en componentes celulares, ensamblarlos en macromoléculas propias y formar y degradar esas moléculas para las funciones celulares. Para todo esto se requiere energía, para todo esto existen los ATP. Después vemos cuántos ATP tenemos, consumimos o necesitamos para cada movimiento, para cada actividad celular o para cada actividad deportiva. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Funciones principales. Bien. Y vamos a regular el metabolismo. Tiene que existir una regulación. Y se produce a varios niveles. El primer punto que nosotros vamos a analizar es la cantidad de enzimas, la cantidad de enzimas presentes en ese momento. ¿Sí? Repito, todos estos ítems o todos estos conceptos van a ayudar a la regulación del metabolismo. La cantidad de enzimas presentes que existen justo en esa reacción metabólica, o en esa reacción química. ¿Bien? Después existen enzimas alostéricas. ¿Bien? ¿Qué significa? Que son enzimas claves que actúan en puntitos bien definidos de las rutas metabólicas. Repito, son enzimas no comunes, no convencionales, que van a actuar en diferentes puntos de las rutas metabólicas. ¿Sí? Esas enzimas alostéricas tienen diferentes puntos o sitios de fijación.
¿sí? No como las otras que tienen un solo sitio de fijación. ¿Se acuerdan? El centro activo. Cantidad de sustrato disponible, ¿sí? La cantidad de sustrato disponible que tiene la célula. Cantidad de intermediarios metabólicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la necesidad de recuperar el intermediario metabólico para que la reacción se produzca nuevamente, ¿sí? Para que la reacción se produzca nuevamente. Es como un importante punto de regulación este. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo nada? Bien. Después dice hormonas, ¿sí? Mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo, que las generan las glándulas endocrinas, todo lo que es el sistema endocrino. Pero dice que las hormonas que desencadenan señales, que tiran muchísimas señales, influyen en la síntesis sinónimo de construcción, o en la degradación de las enzimas. ¿Bien? Esas hormonas que van a liberar muchísimas señales de diferentes tipos de señales, van a influir en la síntesis o en la ruptura de la enzima, o en la degradación de la enzima. Y por último, el compartimiento celular. ¿Bien? ¿Qué dice el compartimiento celular? Este compartimiento celular va a permitir la localización de enzimas, por ejemplo, en el interior de las organelas que ustedes estuvieron hablando, o la actividad número 1. ¿Se entendió? Todo esto y más también, pero estos son los principales ítems de quién me va a regular el metabolismo. Ahora vemos qué tipo de metabolismo. Queda un minuto. Volvemos a entrar, ¿sí? Con el mismo link, por Dios que ande. Y bueno, dejo de compartir un segundo. Y continuamos con metabolismo. Bueno, 2 minutos y entramos, ¿están de acuerdo? Tomen un vaso de agua o yo tomo un vaso de agua y seguimos.